Gloria a Dios. El Señor continúe bendiciendo la iglesia, la vida verdadera. Y el Señor derrame muchas bendiciones en este día. Y que su Santo Espíritu sea el que ministre. Su Santo Espíritu sea el que nos hable en esta mañana. Así que, mis amados hermanos, el Señor en esta mañana nos va a hablar, aunque eso lo voy a decir de último, pero también como dice el Señor, yo soy el alfa y soy la omega, ¿verdad? Esta mañana nos vamos a dedicar a estudiar un poco sobre la muerte y la resurrección de Lázaro. Pero antes de que eso llegue, ¿verdad? Vamos a tener el conocimiento que no es que nosotros querramos o no querramos, es que es obligatorio para nosotros. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en que cualquiera se desespera, en estos tiempos en que tal vez falten cosas, nosotros, mis hermanos, como hijos del Señor, tenemos que demostrarle al Señor que somos sus hijos. No solamente decir somos hijos de Dios, tenemos que demostrarle al Señor que somos sus hijos. Él nos tiene a nosotros mandato. No es que si usted quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Nosotros tenemos mandato donde el Señor nos dice que por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Así que, mis amados hermanos, y como nos dice también en Juan 15:5, el Señor nos dice que fuera de Él nada podemos hacer. Así que si nos desesperamos, nos estamos saliendo de su voluntad. Nos estamos saliendo de su gracia. Y nosotros, los hijos de Dios, podemos decir que somos bienaventurados, porque nosotros sabemos todas las cosas que han pasado, que pasan en nuestro presente, y también sabemos en dónde vamos a terminar. Sabemos que el mundo no se va a arreglar, porque el Señor nos lo dice, que el mundo iría de mal en peor. Nosotros sabemos que lo presente cabe dentro de los propósitos de Dios. Aparte de eso, nosotros sabemos también cuáles son las promesas y hacia dónde nos dirigimos nosotros. O sea que si tenemos un Dios que nos lo cuenta todo, sabemos qué ha pasado, sabemos qué pasó y sabemos a dónde vamos. Y tenemos el mandato de no afanarnos por nada, que por nada estemos afanosos. Pues mis hermanos, aparte de eso, el Señor nos dice, está quieto y confiad que yo soy Jehová. Y dice en el Salmo 41, dice David, pacientemente esperé en Jehová y él hizo. Mis hermanos, esos son los mandatos y todo lo que nosotros debemos saber para la iglesia. Y el título que le vamos a poner a este mensaje va a ser aprendiendo a esperar en Cristo. Aprendiendo a esperar en Cristo. Porque muchas veces, mi hermano, y es humano, y el Señor lo sabe, por eso el Señor tuvo que venir en carne, y por eso es que Él nos entiende. Y nos dice también en su palabra que Él no se olvida de que somos carne. Pero aunque Él no se olvide que nosotros somos carne, no quiere dejarnos dicho que por eso debemos desobedecer. Que debemos estar asustados y miedosos y con toda los nervios de punta. No, mis hermanos.
El Señor sabe que en la debilidad de la carne podemos caer, pero tenemos un mandato y recuerden que Él nos va a dar el tiempo para limpiarnos. Él nos está dando el tiempo para probarnos, especialmente probarnos, mi hermano. Porque Él necesita saber hasta dónde es que nosotros le servimos y hasta dónde nosotros le creemos. Porque Él no quiere decirnos a nosotros más tarde, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes todos saben el significado de eso. Que no es ir a la iglesia, que no es ir a todas las reuniones, que no es decir gloria a Dios y aleluya. Es actuar como verdaderos hijos de Dios, porque Dios lo que le interesa y quiere es que nosotros estemos confiados en Él, que nosotros le creamos a su palabra, que si Él prometió tener cuidado de nosotros y decir, no temas, manada pequeña, no temas, yo estoy contigo, pasarás por las aguas y no te anegarás, pasarás por el fuego y no te quemarás. Eso el Señor lo dice en su palabra siempre. Y nos dice que somos como la niña de sus ojos, que Él tiene cuidado de nosotros. Así que, mis hermanos, procuremos ser esos hijos que Dios espera. Los hijos que Él está esperando, que Él pagó un precio por nosotros y que lo menos que nosotros podemos corresponderle es con obediencia, es creyéndole. Él no derramó esa sangre ahí para dejarnos aquí después nosotros abandonados. Él no lo hizo por eso. O sea que espero, mis hermanos, que vayamos entendiendo estos mandatos que el Señor nos ha dejado escritos en su palabra. También, mis hermanos, el Señor dice que cuando nosotros queremos ayudarle a Él, tenemos consecuencias desagradables. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene en su propósito, Él lo va a cumplir por arriba de la cabeza de quien sea. Tenemos un ejemplo en Jonás. El propósito de Dios era que Jonás fuera a Nínive a predicar, porque ustedes saben que cuando se llevaron las tribus cautivas para Siria, ahí iban muchos judíos. Se fueron las 10 tribus más grandes que había ahí, 10. Nada más había dejado acá 2. Y resulta, mis hermanos, que Jonás no quería ir. No quería que se cumplieran los propósitos que el Señor tenía. Él no quería. Y entonces, mis hermanos, ¿qué pasó? Que el propósito del Señor era que fuera Jonás. Y las consecuencias ya nosotros las sabemos. Jonás tuvo que ir a predicar a Nínive, porque el propósito de Dios era salvar a esa gente. Y no es que esas cosas están escritas simplemente para que las sepamos. Están escritas para que nosotros veamos que cuando Él da una orden, un mandato, si usted no lo hace, olvídese, como decía Abraham, Él hasta de las piedras levanta al que sea. No es que Él nos necesite a nosotros, pero si Él quiere salvarnos, ¿verdad? Porque Él conoce el corazón y sabe que le tememos y sabe que lo amamos, Él nos obliga de mala manera. Ustedes saben cómo fue Jonás a predicar allá.
que fue Jonás a predicar allá en contra de su voluntad, porque él se creía que él era más santo que esa gente, y que esa gente, y también decía, yo sé cómo tú eres, que lo pones a uno a pasar vergüenza, a decir, dentro de 40 días Nínive será destruido, y después tú vienes y lo salvas. ¿Y cómo quedo yo? Después que me pasé predicando ahí que Cristo esto, que lo otro, que aquí, allá, y entonces a pasar vergüenza porque tú te condoliste de las almas. Y el Señor le puso a Jonás la higuera, la mata esa, no me acuerdo ahora cómo es que se llama. El Señor le puso esa mata en la noche y en la mañana se la secó. Y él se molestó. A él le dio rabia. A él le dio rabia porque el Señor le secó la mata. Y le dijo, a ti te dolió, ¿verdad? De que te quitara esa mata a ti. Pues a mí me duelen mis hijos que estaban allí, que no sabían que hacía su mano derecha ni su mano izquierda. Así, mis hermanos, que el Señor murió por toda la humanidad. Y le dolemos, todos les dolemos, todos, sean cristianos o no. Él ama a los hombres. Lo que él no ama son lo que hacen los hombres, pero a todos los hombres nos ama. Bueno, vamos a ver, este fue un mal ejemplo de lo que es no querer hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando Dios tiene propósito, Él los hace por arriba de su cabeza, aunque usted no quiera. El otro, tengo que ser breve en esto, porque vamos a predicar de allá de donde Lázaro, la muerte de Lázaro. Tenemos a Abraham. Ustedes saben, mis hermanos, que Dios le prometió un hijo, Abraham. Pero Abraham estaba tan viejo y todos ustedes conocen la historia. Y sobre todo, Sara estaba tan vieja que Sara no le creyó, se rió. Sara se rió, como que ¿quién va a creer eso? Y antes en el pueblo de Israel, cuando se tenía un hijo en las piernas de una mujer estéril, eso era como si ella lo hubiese parido. Ese hijo le pertenecía a ella. Y entonces Sara, muy inteligente, dice, bueno, ahora yo, Abraham, toma la sierva y que para en mis piernas y ese hijo va a ser mío. Ese hijo va a ser de ella, pero no el que Dios le prometió a Abraham, que era el hijo de la promesa. Porque recuerden que Agar era una esclava. Y los que estudiamos allá, recuerdan que estudiamos sobre eso. Y dijimos, mis hermanos, dijimos que había una ley allá en Israel, que el que fuera hijo de una esclava, esclavo era. O sea que aunque fuera hijo de un judío, si la mamá era una esclava, esclavo era. Y eso mismo fue lo que le pasó. Eso mismo fue lo que le pasó a Abraham con Agar, que él no podía ser el hijo de la promesa porque era hijo de una esclava. Después Pablo lo pone como alegoría, dice el hijo de la esclava y el hijo de la desposada. Nosotros somos hijos de la desposada, de la de arriba, porque por eso que el Señor dice que Él nos trajo a libertad, Él nos liberó, no para que nosotros fuéramos sometidos a esclavitud, y si Él era un esclavo, todos íbamos a seguir de esclavos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hasta el día de hoy, pagamos las consecuencias de ese error de Abraham. Pero esa cosa usted cree que están escritas para que usted la sepa. Están escritas para que nosotros no tratemos de ayudar a Dios, sino que esperemos en la promesa que Dios nos hace.
Esperemos en su promesa. El otro fue, ¿cómo es? Saúl. Saúl, para Dios probarlo, le dio 7 días para encontrarse con Samuel. Y en ese tiempo había una guerra de los filisteos. Y entonces había filisteos en Misma, había filisteos en... Bueno, eso estaba lleno de filisteos por ahí. Y vino Jonathan y atacó a los filisteos. Jonathan atacó a los filisteos y seguida se llenó todo eso de ahí de filisteos. Y el pueblo de Israel, en cobardía, se fue desertando, creo que es correcto, así que se dice. Desertaron. Y unos se atravesaron el Jordán, otros se fueron para varios se escondieron en cuevas, se hicieron de todo, huyéndole a los filisteos. Y los que iban con Saúl iban así, temblando. Entonces, ustedes saben, mis hermanos, que Dios tenía lo civil aparte de lo eclesiástico. El rey era para que peleara, para que hiciera todas las cosas civiles. Y los eclesiásticos para que fueran todas las cosas del altar, de todo lo que tenía que ver con la predicación de la palabra, de todo lo que tenía que ver con el templo. Y entonces, Saúl, como el Señor para probarlo, por eso es que el título de la prédica se llama Aprendiendo a esperar en Cristo. Entonces, Saúl se desesperó cuando vio que estaba rodeado de enemigos. ¿Cómo estamos ahora nosotros rodeados de ese virus que es un enemigo mundial? Y estaba rodeado de enemigos y corrió a hacer lo que no debía hacer. Corrió y prendió un holocausto para el Señor, siendo que que le correspondía a lo civil, no levantar altares ni nada que se pareciera. Y él levantó altar. Y ahí mismo él que levanta el altar y lo hace, y ahí mismo que llega Samuel. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Que el Señor puede llevarnos hasta allá, hasta la orillita, como cuando el pueblo lo llevó hasta atravesar el Mar Rojo. Podemos vernos ahí en la orillita, pero a última hora el Señor responde, Él no deja caer su palabra. Por eso es que se dice que Dios no llega ni antes ni después, sino que llega justo en el preciso momento en que tiene que llegar. Entonces vamos, mi hermano, ahora a entender que la voluntad de Dios se hace como quiera. Tenemos la Biblia llena, nos pasaríamos la mañana entera hablando de lo que es la voluntad de Dios. Déjenme decirles que allá en Mateo 20, del 1 en adelante habla de que un señor de una viña contrató unos obreros. Uno los contrató, por ejemplo, para que comenzaran a trabajar a las 8 de la mañana. Y otro que llegaron a las 3 de la tarde los contrató también. ¿Y qué pasó? Que a la hora que les pagara, que les iba a pagar, le pagó la misma cantidad que le pagó al de las 8 de la mañana, le pagó la misma cantidad al que empezó a trabajar a las 3 de la tarde. Y los otros reclamaron que eso era injusto. Y dice el Señor de una vez, les dijo, pero yo soy el dueño. Déjame ver que aquí creo que tengo la Biblia justamente abierta aquí, donde dice, no me es lícito. Después que ellos le reclamaron, el Señor le dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Él es el dueño, todos sabemos que Él es el dueño del oro, de la plata, de nosotros y de todo el universo. Él es el dueño. Y él inclusive, él dice
en otra parte de la palabra le dice al pueblo de Israel, ¿ustedes creen que si yo quisiera una vaca gorda se la iba a pedir a ustedes? Que ustedes son dueños de algo, todo eso es mío y yo la cojo, no tengo que pedirlo. Así que él en ese son les dijo esto, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o es que tienes envidia porque yo soy bueno. Óigame, cuando una persona es buena, dadivosa y todo, hay quien le tiene envidia porque no es como esa persona. Y dice así los primeros, para dejar marcado, así los primeros serán los postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Eso qué nos quiere dejar dicho, mis hermanos? En una iglesia muchas veces hay un hermano ahí sentado en la banca hace 20 años y no lo ponen a nada. Pero llega un hermano y al año ya tiene cargo, tiene de todo. Pero usted cree que es porque se le quiso dar a ese. No, porque ese se lo ganó. Ese se lo ganó. Eso es lo mismo que le quiere dejar dicho el Señor a esta gente. Usted puede estar ahí sentado, pero usted no está haciendo nada. Usted nada más va, entra y sale y no hace nada. ¿Qué se le va a poner a hacer? Nada. Pero si llega una persona, mire, ¿qué puedo hacer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Mire, yo sé hacer esto, yo sé lo otro, se pone a la orden que se necesita. Bueno, a esa persona se le da qué hacer, se le tiene en cuenta todo. Mis hermanos, así actúa Dios. Nosotros no podemos cambiar su forma de ser. Él tiene propósitos con la vida de cada uno de nosotros, mi hermano. Él tiene propósito. Entonces dice así, dice, vamos el Señor quiere, mire lo que el Señor quiere, que confiemos en Él. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él, porque creo que lo dije en la parte primera que dice, señores, después que yo di mi vida, después que yo he hecho todo lo que yo he hecho por ese pueblo, por esa gente, no puede ser posible que yo que he puesto mi vida, que es lo más grande que yo tengo, dice el Señor, entonces no voy a cumplirles una palabrita a ellos allá abajo. Y todavía yo pongo mi vida, dejo que me maten, que me escupan, que me digan de todo, que me maten en una cruz de vergüenza, porque eran los criminales, ladrones, asesinos, los romanos ponían en una cruz. Y a él lo pusieron ahí. Y ya él fue ahí por amor a nosotros. Entonces, dice en Habacuc, dice, mire, cuando él veía que los ricos hacían todo, tenían de todo, y caramba, y el pueblo que le servía a Dios como que no tenía nada y que él no tenía nada, y él decía, Señor, pero es que tú no ves, es que tú no te das cuenta, es que tú queriendo mandar a Dios, o reclamándole más bien, reclamándole. Y entonces hasta que él se metió allá con el Señor y él logró entender que el Señor, era bueno. Y él decía, dentro de poco habrá un letrero en que les rechinarán los dientes a todo el que los lee. Mas, sin embargo, todo eso que ellos tienen y con lo que gozan y con lo que se alegran y con lo que a ti se te quiebran los ojos, todo eso va para la candela. Pero ustedes saben para dónde van. Los hijos míos, dice el Señor, saben para dónde van. Y no es por un ratico como ellos. Es para una eternidad con Cristo Jesús. Y Habacuc decía, después decía,
aunque no haya vacas en la majada, aunque no haya vides en la viña, aunque no haya granos en las despensas, aunque no haya de nada, aún así adoraré a Jehová. Aún así adoraré a Jehová. También sabemos, mis hermanos, que el Señor quiere que nosotros seamos como los 3 amigos de Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor hizo la estatua para que lo adoraran. Y lo llevaron, que hay unos judíos que no quieren arrodillarse delante de tu imagen. Y ese hombre le dio una rabia que no cumplieran con lo que él mandaba. Y entonces él los llama y les dice, ¿es verdad que ustedes no se arrodillan delante de la imagen? Y él dijo, no, yo no me arrodillo. Todavía nadie se ha atrevido a retarme a mí de que no. Entonces él dijo, vamos a ver qué Dios los va a salvar de mis manos. Y ellos dijeron, como el Señor le gustaría que nosotros dijéramos, mira, así Dios no nos libre de tu mano, aún así no vamos a adorar tu imagen. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos sabían que cuando ellos se murieran allí, en ese horno de fuego, ellos sabían cuál iba a ser el final de ellos. Como Pablo que decía, para mí el morir es Cristo. Y el morir es Cristo y el vivir. El vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Me quito de este mundo perverso, de esta generación perversa, y me voy a descansar con Él. Pablo sí que verdaderamente sabía, igual que Esteban ni sentía los latigazos y las pedradas y todas esas cosas, y él tenía su mirada puesta allá arriba y decía, veo los cielos abiertos. Él veía los cielos abiertos, mi hermano, no seamos cobardes, pero yo lo digo, pero yo sé que somos así porque nosotros empezamos a mirar a nuestros nietos, nuestros hijos. Ay, Dios mío, de verdad que a uno le da pesar. Dios sabe, menos mal que Él dice que Él no se olvida que nosotros somos carne, pero a Él no le gustaría que seamos así. A Él le gustaría que nosotros, mis hermanos, confiáramos en Él y creyéramos en Él, como Él quisiera que nosotros creyéramos en Él. Vamos a ver, porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca y que nos ayude a hacer las cosas como Él quiere que nosotros las hagamos. Vamos brevemente a hablar sobre la muerte de Lázaro. Mis hermanos, cuando Lázaro murió porque el propósito de Dios era probarnos a nosotros hoy que por más que usted no puede estar llevando de que la gente está muy que metida en la iglesia y está metida confiando en el Señor, qué bueno, pero eso no es el indicativo, porque el corazón solamente lo conoce el Señor. Él es el que sabe quién está ahí de corazón y quién está ahí fingiendo o queriendo hacer, pero no puede porque la carne es más, trae más. Ustedes saben que Cristo o Jesús era amigo de esa familia de Marta, de María y de Lázaro. Y ustedes saben que Marta vivía afanada por los oficios, mas sin embargo María llegaba y se ponía en los pies de Cristo y Cristo comenzaba a hablarle y a decirle y todo. Y Marta le decía, Señor, pero no te da cosa que María se pone ahí contigo y mira, me deja todos los oficios a mí sola y qué sé yo cuánto y tal. Y el Señor le decía, ella tiene la mejor parte.
porque ella me está oyendo todo lo que yo le estoy diciendo. Entonces, en Betania había muchos judíos. Y entonces vino el Señor, llegó el momento en que el Padre quiso que se glorificara en esa muerte de Lázaro y delante de todos esos judíos que estaban ahí, que eran judíos, pero eran incrédulos. Y el Señor quiso glorificarse allí. ¿Qué pasa, mi hermano? Que de Betania a Jerusalén, dicen que caminando así, como quien no quiere la cosa, dura 3 horas. Un hombre caminando como una persona que quiere llegar a un sitio rápido, se echa 2 horas. Óigame, y si va trotando a tipo militar en 1 hora, está de Betania a Jerusalén. ¿Qué pasa? Que se enferma Lázaro y ellas, voy a ver cómo hago esto para sumirlo en poquito, para no demorarme mucho, a ver si se me entiende. Ellas, sumidas en el problema de la enfermedad de Lázaro, enviaron a buscar a Jesús. No fue ninguna de ellas, mandaron unos mensajeros a buscar a Jesús. Jesús sabía que Lázaro iba a morir, pero que él lo iba a resucitar. Entonces vamos a coger este pedacito, a ver si yo me doy a entender. Mis hermanos, el Señor no quiere que ningún problema, por grande que sea, nos aparte de Él. Y no estemos confiando en que aquel sí el Señor lo va a oír. Y entonces usted pide oración. ¿Por qué? Porque yo les digo a ustedes que a mí me ha pasado. Tal vez no he pedido la oración, pero hay veces que cuando ahí llega un problema, yo digo, ay Dios mío, yo ni ganas de orar tengo. Ay Dios mío, solamente pensando en ese problema. ¿Se dan cuenta? Y entonces hay veces que el problema es grande y uno se ofusca y se mete en el problema y hasta no le dan deseo de orar. Puede que sea yo nada más, a lo mejor ustedes no, pero a mí sí me ha pasado. De cómo es de enfrascarme más en el problema, que después he tenido que pedirle perdón a Dios, que ay Dios mío, perdóname. Y entonces ya mandaron. Entonces, bueno, la cuestión es que el Señor sabía, y ahí cuando pasaron como 4 días, y el Señor venía. Y Marta vio cuando el Señor venía, bajando. Y ella fue y lo esperó allá, afuera. Lo esperó. Y no le dijo, ay Señor, mira que la hermana mía está desconsolada ya, ahora se va a alegrar cuando te vea, qué bueno que tú la vas a consolar. No, lo que dijo fue, Señor, ¿por qué hasta ahora es que tú llegas? Si nosotros te mandamos a avisar con mucho tiempo y hasta ahora es que tú vienes, después que ya él se murió. Como quien dice, ¿a qué viniste ya? Si ya él se murió. Entonces el Señor le dice a Marta, Marta, yo soy la resurrección, tu hermano va a resucitar. Y ella, ay, sí, eso ya yo lo sé que un día iremos a resucitar y también yo cuando me muera, también yo voy a resucitar y mi hermana también cuando se muera también va a resucitar. O sea, dijo, no me está diciendo nada nuevo. Y el Señor no le estaba diciendo que iba a resucitar en el día postrero. El Señor le estaba diciendo que lo iba a resucitar ahora mismo, pero ella no entendió, porque ella estaba brava con el Señor, porque el Señor no había venido a impedir que Lázaro se muriera. Bueno, se regresó, lo dejó ahí, se fue a avisarle a María,
Y ni siquiera lo invitó a su casa. Lo dejó allá, a donde lo encontró, ahí mismo lo dejó. Y vino a donde María y le secretó, mira, el Señor está ahí. Y María, que se tomó horas y horas y horas y años con el Señor ahí, hablándole, y le decía que ella tenía la mejor parte, que Marta por acá estaba afanada, que aquí, que allá. ¿Qué hizo María? María cuando fue allá a los pies de Jesús, se postró. ¿Pero qué le dijo? No le dijo, gracias por venir, Señor. Gracias por venir a darme consuelo. ¿Qué le dijo María? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y con ella, varios judíos que estaban en la casa, ella acompañándola, fueron con ella. Y entonces, después fueron a la tumba de Lázaro. Y cuando fue, y el Señor, imagínense usted el Señor con qué tristeza, aquella mujer con la que había pasado tanto tiempo, explicándole, mire, con lo que le salió también. Como que Dios tiene la obligación de que cuando uno le pida, él venga huyendo ahí, porque él es el papá y él me tiene que cuidar, y él me dijo que me iba a cuidar. Bueno, pero si él quiere hacerlo de otro modo, muchas personas creemos, creemos porque soy carne, que Dios es nuestro sirviente, que todo lo que yo le pido me lo tiene que dar y ya. No es cuando Dios quiere, es ya, que lo necesito porque me resuelve el problema ya. Y si no está en los propósitos de Dios, bueno, fueron allá a la tumba de Lázaro y le dijo, ¿sabe a quién le dijo? Bueno, y cuando el Señor vio a esos judíos llorando y a María y ella llorando ahí, dice la palabra de Dios, dice que Jesús lloró. Jesús lloró. Pero eso es importante porque Jesús lloró y no lloró porque Lázaro se murió. Él sabía que en segundos que ya Lázaro iba a estar afuera. Él no lloraba la muerte de Lázaro. Jesús lloraba porque él decía, como que he perdido el tiempo con tanto que yo le hablé, tanto que yo le dije, y mire, no me creyeron, pero ahora yo me voy a glorificar. Y Jesús lloró del dolor de que los hombres no le creemos. Usted no ve que la gente, usted le predica, y por aquí le entra y por acá le sale. Y no nos apoderamos de todas estas promesas que el Señor tiene para nosotros. No le queremos creer. Mire, esa gente andaban directamente con Jesucristo. Y no le creyeron. Reclamaron más bien, porque Él no estaba ahí. Señor, Cristo está siempre en el mismo sitio. Nosotros somos los que por nuestra incredulidad nos alejamos de Él. Entonces, ¿qué le dijo a Marta? Marta, quita la piedra. Y Marta dijo, Señor, pero ya hiede. Entonces el Señor ahí le dijo, tú no sabes que te he dicho, que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y el Señor hasta molesto por la incredulidad de esta mujer, como cuando el Señor se fue a orar también allá al Monte de los Olivos y dejó a los apóstoles ahí, y cuando el Señor le dijo, oren, y cuando el Señor regresó, los encontró durmiendo, mis hermanos. Esos somos los hombres que Cristo dijo. Por eso cuando entramos a la puerta de las ovejas, Él nos mete allí adentro de Israel, del espiritual. Él, pero no que ya estamos salvos, no. Es que tenemos que empezar a esperar todas las cosas en el tiempo del Señor.
Todo esto que está pasando ahora, nosotros lo sabemos porque el Señor nos lo dejó dicho ahí en la palabra. Mas, sin embargo, es duro, mi hermano, es duro. Para todos es duro, pero lo sabemos, que todas estas cosas van a acontecer. Y aún, como dice el Señor, aún peores vendrán. Y después cuando el Señor vea que ya no nos aguantamos, Él nos lleva. Pero ¿para qué nos lleve? ¿Para qué nos lleve? Tenemos que estar creyéndole para que Él pueda decir, para que Él no nos diga así tan molesto como le dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gracia de Dios. Mis hermanos, tenemos que estar quietos y confiados. Como decía David, pacientemente esperé en Jehová y Jehová hizo. Mis hermanos, como cuando el Señor murió por nosotros y dio ese precio tan alto de su vida, lo menos que Él espera de nosotros es obediencia y que le creamos. Así que, mis hermanos, recuerden que el título de este estudio se llama Aprendiendo, porque estamos en el camino, camino de Canaán. No, vamos camino a Canaán, vamos. Mis hermanos, estamos aprendiendo. Y si andamos tan incrédulos y andamos tan desobedientes, mis hermanos, esto que nos sirva de reflexión, no podremos ver la gloria de Dios. Así que, mis hermanos, yo espero que esto es una prédica para que nosotros nos examinemos, para que nosotros le pidamos al Señor que se lleve todo miedo que pueda existir en nuestra carne, que nos ayude a serle fieles y que nos ayude a amarlo y ponerlo a Él antes que todas las cosas. Así, mis amados hermanos, que no sé si el propósito, si se pudo entender todo lo que el Señor nos quiso decir en este día, pero es que estamos aprendiendo a esperar en el Señor. Fuera miedo, fuera desesperación, fuera falta de fe, fuera incredulidad. Señor, somos tus hijos y que nosotros podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermano, que Dios nos bendiga rica y abundantemente en este día. Dios los bendiga a todos. Amén.